¿Cómo se puede obtener el coeficiente de rozamiento estático máximo haciendo la menor cantidad de mediciones posibles? ¿Cuántas veces debería de repetir el procedimiento? Bueno, entre nosotros acordamos que para obtener el coeficiente de rozamiento estático máximo debemos de poner el plano con un ángulo inicial de modo que el objeto no logre deslizar. Además, calculamos el tiempo que emplea inclinar el plano hasta obtener el ángulo máximo para que se obtenga la fuerza de fricción máxima y así el coeficiente. Así lograremos realizar la menor cantidad de mediciones, ya que solo tenemos que hallar el tiempo que se empleó y el ángulo final o máximo. Asimismo, en el grupo concluimos que el procedimiento se debería de realizar máximo 4 veces para poder obtener suficientes mediciones y calcular sus incertidumbres de medición respectivamente. A la pregunta ¿cuál es el ángulo de inclinación con el que se obtuvo el coeficiente de rozamiento estático máximo y cuánta es la incertidumbre de la medición del ángulo? Bueno, el ángulo de inclinación que se obtuvo es de aproximadamente 13,9 grados sexagesimales y su incertidumbre de medición es de 0,5, ya que usamos un transportador de medición de 1 grado sexagesimal. Bien, en la pregunta 13 nos pregunta ¿cómo es que calculamos el coeficiente cinético? Para calcular el coeficiente cinético tenemos que tener en cuenta las variables del recorrido y el tiempo en el que se dio este. Y así es que con ayuda de la cinemática calculamos la aceleración. Al tener ya la aceleración pasamos a la utilización de dinámica en donde aplicamos la sumatoria de fuerzas y aplicamos el dato de la aceleración y reemplazamos todos los datos que ya tenemos recolectados, tales como la distancia, los ángulos o los catetos si es necesario. Para que este procedimiento sea más exacto debe darse por lo menos 3 veces. Luego del laboratorio anterior, el coeficiente de fricción cinético resultó con una incertidumbre de 0,01. Dentro de la pregunta 5 del formulario 1, la opción más conveniente en mi opinión es la de hacer 5 mediciones en un tramo de 30 centímetros. Esto se debe a que gracias a esas 5 mediciones seremos capaces de una manera más eficaz de aislar el error que tenemos dentro de nuestras mediciones dándonos un resultado más exacto. E inclusive si consideramos que alguna de nuestras mediciones tiene un error humano, podríamos aislarle las demás. Además de esto, el tramo de 30 centímetros nos resultaría beneficioso, ya que todas y cada una de las cantidades que hallemos a lo largo de nuestro experimento, como puede ser la velocidad, la aceleración o el tiempo, su magnitud sería mucho menor, lo que nos daría un margen de error mucho menor al trabajar con unidades más pequeñas. Gracias a esto se podría reducir el error de una manera muy significativa. Personalmente, yo creo que para hallar los coeficientes de fricción de manera más exacta, o sea, con menos error, elegiría la primera propuesta de realizar 5 pruebas con un recorrido en la superficie rugosa de 30 centímetros, ya que logramos extraer más mediciones y por tanto nuestra incertidumbre tendrá menos error. Además, puedo argumentar que al tener una superficie rugosa de 30 centímetros, las mediciones de los catetos serán más exactas gracias a que no es una longitud muy grande a comparación que una de 50 centímetros. Luego de hacer el cambio de instrumento de digital a analógico, me resultó más fácil poder hacer las mediciones y la recolección de datos, ya que yo no tenía que estar revisando constantemente si es que era el ángulo, cuál fue el instrumento que se cambió, era el adecuado o era el correcto. Ahora podía hacerlo directamente mirando la cantidad que mostraba el aparato digital sin necesidad de revisar si había error humano. Pregunta 2. ¿Qué precisión tienen los nuevos instrumentos usados y cuál es su incertidumbre? Para nuestro segundo intento utilizamos un transportador digital, por lo que su precisión sería de 1 grado. Asimismo, su incertidumbre también será de 1 grado, por tratarse de un instrumento digital. Luego de volver a realizar el experimento con el nuevo instrumento digital, obtenemos que con el nuevo coeficiente de fricción cinético tenemos un error relativo del 5,46% con respecto a lo hecho en el formulario anterior. ¿De qué depende el valor del coeficiente de rozamiento cinético?
depende de la aceleración, que esta a su vez depende del tiempo que demora el objeto desde que es soltado hasta que llega a la base del plano inclinado. También depende de la longitud de los catetos, tomando como referencia que el plano inclinado es la hipotenusa de un imaginario triángulo rectángulo. Un factor que para nuestro experimento fue clave al momento de calcular los catetos con mediciones fue el ancho de la tabla de madera que usamos como plano. Ya verán en la imagen en el video, ya que al principio no consideramos este factor y por eso no logramos obtener mediciones correctas. En la pregunta 5 nos plantean si siempre la fricción realiza un trabajo negativo, y la respuesta es que no. Existen casos como el que se da al momento de caminar, en el que existe un intento de deslizamiento entre la planta del pie y el suelo. Sin embargo, la fricción se opone a esto y es por eso que se da el acto de caminar. Otro caso sería en el que las ruedas de un automóvil rotan, y esto se da gracias a la fricción, ya que ésta se opone al deslizamiento de las mismas. Y por último tenemos el caso de un escalador, el cual utiliza la fricción a su favor para realizar un desplazamiento vertical.